Bueno, Sí, Javier, sí. encantado de escucharte, leeré tu libro con ganas. Quería, bueno, me resultan interesantes algunas cuestiones, que además, como bien dices, que a quienes nos gusta la historia vemos que siempre hay un carácter cíclico, ¿no? Como que todo Sí, siempre cambian las formas, pero los contenidos son siempre muy cíclicos, muy similares. muy, Me resulta curioso porque ahora con lo que estamos pasando con el COVID-19 y tal, parece como que también hay unos damnificados, ¿no? Tú hablas de esos niños que en cierta medida parece ser que ese rey más benévolo que las autoridades actuales en el sentido, y esto es una opinión ya personal, de que ahora pues, nos vemos abocados a una dinámica en la que las autoridades tienen que elegir con esos respiradores quién vive y quién no, lo cual compromete la igualdad ante la ley. Y hay unos damnificados que en este caso ahora la actualidad son gente mayor. No sé, ya no voy a entrar a hacer divagaciones de si hay alguna motivación o no, pero resulta curioso cómo en el entorno de tu libro en tiene este que ser... caso, los niños eran la parte más débil de la sociedad y más Exactamente. pobre. Bueno, pero es un poco similar ahora con los mayores, Sí, que sí, son, sí, son sí, los sí. que son los que han una generación que ha levantado el país durante mucho tiempo, que han ahorrado, que han hecho patrimonio, que han pagado estudios a los hijos y que curiosamente su final es estar sin tener la capacidad Bueno, de... pero aquí hay una razón Javier, biológica, porque este virus se ceba en la gente mayor de 65 años. Esto se sabe. El porcentaje de la mortalidad, que el 92% de los que mueren tienen más de 70 años. Sí, pero es llamativo que, no, que la antigüedad no hubiera sido así, porque, como sabes, el que llegaba mayor significaba que tenía un grado de sabiduría y que además se moría antes, con lo cual el que conseguía llegar a viejo era un nivel de solvencia que no tenía casi nadie. Entonces se hubiera primado justamente probablemente al mayor. A día de hoy pasa lo contrario. Entonces la pregunta que yo te quería hacer, ahora estamos en la actualidad que se ha hablado mucho como siempre, esta polaridad entre leyenda negra y tenemos a Elvira Rocabarea con su imperiofobia. Sí. Y leyenda negra que es muy interesante porque arroja una luz que llevamos mucho tiempo siempre con una leyenda negra a costa de la hispanidad. Y se ha demostrado más, me parece que Elvira de una manera bastante objetiva y aportando muchos datos, que no opiniones, pues desmiente muchas cosas de esa leyenda negra. Hace poco, no sé si estás al corriente, Pérez Reverte tuvo pues una pequeña dialéctica con ella en la que, pues bueno, Pérez Reverte parece se posiciona más un poco negro legendario, ¿no? ¿Qué te parece, qué opinas tú como buen investigador del tema? ¿Hasta qué punto esas tesis, como por ejemplo como la de Elvira Rocabarea, no dejan de ser un poco leyenda rosa y tienden a atenuar ciertas zonas oscuras, que también las hubo, porque más allá de los mandatos de los reyes, luego había gente con mucho arrojo y muy marginada que se embarcaba esas aventuras para luego también hacer cosas ajenas a Sí, esos pero reyes. Y por otra parte, bien es cierto, o sea, cómo se contrapesa esa dialéctica entre leyenda negra y leyenda rosa, que también parece que últimamente hay de golpe una leyenda rosa en la que parece que también éramos fantásticos y maravillosos. Entonces, ¿cuál es ¿dónde está la leyenda gris? En tu juicio, ¿dónde está ese término es que, medio entre una Javier y Moro. otra? Javier Moro. es que todo tiene su parte de verdad. Es que, a ver, cuando los españoles llegamos a América, en el primer siglo muere el 90% de la población indígena por el choque microbiano. Bueno, eso no era una cosa adrede. Llevamos nosotros unos viruses y unos microbios contra los cuales la población indígena no estaba inmunizada y cayeron como chinches. Morían. Yo he leído descripciones de cronistas de las Indias que es terrible las epidemias que había en América. Bueno, había una brutalidad también. Eso no se puede negar. Esa brutalidad la denunció Fray de las Casas. O sea, pero lo que también había era la posibilidad de que lo denunciasen. Quiero decir, que había esto porque Europa era así. O sea, se habla muchísimo de la Inquisición. Fue terrible, nadie lo niega. Pero en Alemania se quemaron 15.000 brujas en 2 siglos. En España no llegaron a 200. Quiero decir que todo tiene que Europa era así de brutal. Bueno,
de que se consiguió que durante más de 3 siglos hubiera un imperio donde no se ponía el sol, habitado por diferentes etnias, diferentes razas, diferentes religiones, y que de alguna manera el sistema funcionó lo suficientemente bien para que durase más de 3 siglos. Es decir, que ese sistema sabía dar respuesta a las exigencias de cada uno de estos grupos sociales, tan distintos. No hay que olvidar que un español nacido en Salamanca o un español de América nacido en Cajamarca o en Filipinas tenían los mismos derechos. No hay que olvidar que los indígenas estaban protegidos por la legislación de la corona, que de hecho, cuando las independencias cayeron en manos de las minorías criollas, y ahí sí que sufrieron, como siguen sufriendo hasta hoy. Eso se nos olvida, que había un sistema que aportaba justicia, que se distribuían los impuestos, había un sistema que funcionó. La línea de transporte más longeva de la historia fue el galeón de Manila. Todavía no hay ninguna que lo haya sobrepasado en el tiempo. El galeón de Manila durante 3 siglos, 2 veces al año, hacía el viaje de Acapulco a Manila, iba por el sur, volvía por el norte, de una manera, vamos, puntualísima. Quiero decir que todo esto no se mantenía solo por el poder de la coacción. Es imposible. No hay un imperio que dure 300 años que se mantenga solo por el poder de las armas. Eso no se lo cree nadie. Javier, te quería ya por último muy brevemente preguntar, ¿compartes entonces cierta tesis de que esa genealogía española ligada al catolicismo universalista ha tenido un pozo más humanista en comparación con civilizaciones protestantes que sí que han hecho conquistas? Te voy a poner solo un ejemplo. Javier. Mientras el doctor Balmis iba a enseñar a vacunar el mundo y aportar la vacuna a América, el general Hamsters, se llamaba así, inglés, en Estados Unidos, lo que era Estados Unidos, rociaba mantas con líquido infectado de viruela y se las daba a los indígenas Ottawa. De hecho, los aniquilaron a los Ottawa, así, de esa manera. Son 2 maneras de conquistar el mundo o de estar en el mundo. Yo no digo más, ya que cada uno saque sus propias conclusiones. Sí, Javier.